Juan 19, versículos 28 a 30. La palabra de Dios dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Estamos en una serie de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y los últimos 2 que hemos estudiado han sido palabras del más intenso sufrimiento que un ser humano ha experimentado en toda la eternidad. El Hijo de Dios, Jesucristo, clamando a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de las 3 horas de separación de su Padre por nuestro pecado en la cruz, Él fue abandonado para que nunca seamos abandonados por Dios. La 5ª palabra escuchamos la semana pasada, que hemos leído aquí en este texto, versículo 28. Cuando Jesús, para cumplir la escritura, dijo: tengo sed. Él tenía un sed físico, pero su sed fue más profundo. Fue un sed espiritual por Dios. Otra vez, Él fue en un desierto en la cruz, separado de su Padre para que nunca seríamos separados. Él tenía sed para saciar nuestra sed por Dios. Pero después de estas palabras de sufrimiento, nuestra palabra de hoy es una palabra de victoria. Un grito de victoria. No sé de ustedes, pero en estos tiempos, después de todo que el mundo está sufriendo, necesitamos una palabra de victoria. Necesitamos un recordatorio que Dios es el victor, el ganador sobre la muerte, sobre el pecado, y en el fin Dios gana. Y esta es la palabra que estudiamos hoy: consumado es. La palabra en griego es tetelestai. Y tetelestai significa consumado, algo que es completo. Pero también significa terminando, significa corriendo una carrera y llegando a su fin, o teniendo una meta y completando la misión. Todo esto es incluso en la palabra aquí traducido consumado es una palabra en griego, tetelestai. Jesús estaba diciendo que su misión fue completa, que la escritura fue cumplido, que su misión ha llegado a su fin con éxito. Él es el ganador. En nuestro pasaje, Juan dice que Jesús dijo consumado es. Y este es, claro, correcto. Cuando comparamos este texto con los otros evangelios, sentimos o escuchamos un poco mejor, más amplio, cómo expresó Jesús esta palabra de victoria. Mateo 27:50 dice: entonces Jesús, escuchen, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Este es increíble. Jesús no, con sus últimas respiras, dijo: consumado es. No fue así. Fue una grita de victoria. Él exclamó con gran voz: consumado es. Y dio su Espíritu. Este es increíble, porque la manera de morir en una cruz fue horrendo. Pero lo que al fin de cuentas mató a la persona no fue derramando sangre, no fue el peso de la cruz, fue al fin asfixia, fue la imposibilidad de levantar el pecho por el dolor en los pies para respirar, y su última respira fue en debilidad. Pero no fue así por Jesús. Juan 10, 17 y 18 dice, Jesús dice: yo doy mi vida para tomarlo de nuevo. Nadie me la quita,
sino que yo la doy de mi propia voluntad. Jesús fue totalmente en control en esa situación. Cada dolor que él experimentó fue porque él lo permitió. Cada clavo fue porque él ordenó cada paso en ese plan. Y cuando llegó a su fin en victoria, él exclamó en gran voz, consumado es, y dio su espíritu. Él completó la meta. La pregunta por nosotros entonces es, ¿qué fue consumado cuando Jesús declaró consumado es? Vamos a ver 4 cosas. Vamos a ver que Jesús cumplió o consumió la escritura, la palabra de Dios, para confirmar que podemos confiar en esa palabra. Segundo, vamos a ver que Él completó la obra de nuestra salvación. No hay nada que podemos añadir a la obra de Jesús, solamente creer en Él para ser salvo. 3, vamos a ver que Él derrotó a Satanás. En el momento en que Satanás pensaba que él tenía la victoria, Jesús estaba aplastando su cabeza. Jesús tenía la victoria sobre Satanás y ahora Satanás no tiene poder sobre los que creen en Cristo. Y 4, vamos a ver la demostración del amor de Cristo. Juan 13:1 dice que Él nos amó hasta el fin, hasta el consumado es. Y la gran demostración en nuestro sufrimiento, que Jesús nos ama hasta el fin, es que Él nos amó hasta el punto de muerte en la cruz. Y vamos a terminar con un 5º punto, para ver que la muerte de Jesús fue la consumación de estas 4 cosas, pero también fue un nuevo comienzo, una nueva creación comenzó, y una nueva obra por nosotros. No una obra para salvar a nosotros, una misión de traer este mensaje de salvación a otros. En esa manera completamos el padecimiento de Cristo. Con eso entramos en el texto, entonces, otra vez en versículo 28. El primer punto, que fue consumado, la escritura, la palabra de Dios. Juan 19:28 dice, después de esto, después de las 3 horas de oscuridad en la cruz, después de satisfacer la ira de Dios en contra de nuestros pecados, sabiendo Jesús, y aquí está nuestra palabra, se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Y versículo 30, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. El primer punto es que todo este sufrimiento, en verdad, toda la vida de Jesús, cada palabra, cada hecho, fue para cumplir la escritura. ¿Qué es la escritura? Es la Biblia. Es la palabra de Dios. Pasa conmigo a Juan 5, versículo 39. El Evangelio de Juan 5, versículo 39. Aquí Jesús está hablando a los maestros de la Biblia, quien dudaron Jesús. Y en Juan 5, 39, Jesús dice, examináis las escrituras para que vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas, las escrituras, la Biblia, son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, como Jesús dicho en Lucas 24, Moisés, la ley, los salmos, los proverbios, la literatura de sabiduría y las profecías, todos hablan de Jesús. Hay diferentes, es difícil de contar exactamente cuántas profecías cumplió Jesús. Un autor ha contado más que 350 profecías que Jesús cumplió en su vida, en su muerte, en su resurrección. Cuando leemos de Génesis hasta Malaquías, cada página es lleno de profecías preparándonos por la vida de Jesús. Y Él cumplió todo. Cuando Él proclamó, consumado es, Él estaba, en primer punto, refiriendo a todo el Antiguo Testamento, diciendo, a todo lo que Él estaba preparándonos, ya fue consumado, fue completo,
yo he llegado a la meta, he cumplido cada profecía que Dios ha dicho desde antemano por mi venida y por mi muerte. Antes de ser un cristiano fue un ateo. No creyó que la Biblia fue la palabra de Dios. No creía que había un estándar de verdad absoluta. Una de las cosas me convenció de la verdad del cristianismo fue el cumplimiento de profecías. No puedo decirte qué va a ocurrir mañana. Tal vez antes del pandemia podía pensar que tenía una idea. Ahora no tengo ninguna idea qué va a ocurrir en mi vida ni en el mundo. No estamos en control. Ni podemos decir qué va a ocurrir un año en el futuro, 10 años, 100 años, 1000 años en el futuro. ¿Quién es el único quien sabe el futuro? Él quien controla el futuro. Él quien es soberano y ha dicho de antemano qué va a ocurrir porque este es su plan. Es Dios el soberano. Y Dios ha revelado en la Biblia lo que iba a ocurrir. Y Jesús lo cumplió perfectamente hasta el último detalle. ¿Cómo podía saber 1000 años antes que sería clavado en las manos y en los pies, como leemos en Salmo 22? ¿Cómo podía saber que iba a repartir sus vestidos? ¿Cómo podía saber que él sería un siervo muriendo por transgresores como nosotros, muriendo con malhechores en cada lado? ¿Cómo podía saber que él iba a interceder y orar por los que estaban acusándole? Todas esas profecías serían, tal vez uno, tal vez dos, pudiéramos tratar de imaginar una situación, pero cientos de profecías cumplidas por Jesús. No hay otra explicación más que Jesús es quien dice la Biblia que Él es, el Hijo de Dios, quien vino para morir por nosotros. La Biblia da testimonio en sí que es la verdad. Y Jesús dice en Juan 17, santifícales en la verdad. Tu palabra es verdad. Podemos confiar, tenemos que confiar en la Biblia porque Jesús murió para completar, para proclamar, consumado es. Esta palabra es firme, es seguro. Si este está en duda, el resto de esto no tiene sentido. Este no es una filosofía. Esta es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Si todavía hay duda aquí, no ponga ese al lado. No piensa, pues tal vez un día voy a investigar más. Esa es la pregunta más esencial. ¿Es la Biblia la verdad o no? Si es la verdad, es nuestra autoridad y debo creerlo y obedecerlo. Si no, pues no me importa. Esa es la pregunta. ¿Este es la palabra de Dios o no? Investígala. Busca estas profecías. Y vea, wow, es increíble lo que Jesús ha hecho. Consumado es y perfecto es esa palabra. Segundo, Jesús, en proclamando consumado es, estaba proclamando que la obra de salvación fue completa. La obra de salvación, de nuestra salvación, fue completa con su muerte. No hay nada que podemos añadir a eso. Pasa conmigo a Juan 17. Juan 17 es la oración intercesora de Jesús. Es la oración que él hizo al Padre antes de ser entregado a los soldados, antes de ser buscado y ir a la cruz por nosotros. Entonces, esta fue su última noche, su última oración que tenemos en Juan, antes de todo, siendo arrestado y crucificado. Y en esta oración, leemos en versículo 4, en Juan 17, Jesús hablando a su Padre, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. La palabra aquí, habiendo terminado la obra, viene de la misma raíz, la misma palabra de Jesús diciendo, consumado es. Tetelestai o teleos. En otras palabras, Jesús está diciendo, he completado la meta, he hecho la obra, todo ya es hecho. Cuando leímos el libro de Juan, encontramos que muchas veces Jesús no pone el énfasis en su voluntad, más en la voluntad de Dios. Él explica su misión como lo que él ha recibido de su Padre.
como Él fue enviado de Dios Padre para venir al mundo y completar las obras que Dios ha preparado por Él desde antemano. Y aquí, al fin de su vida terrenal, Jesús está diciendo, Padre, he completado la obra. Claro, Jesús está hablando prolépticamente, en otras palabras, Él está diciendo como ya es completo, aunque todavía en ese momento no fue completo. Todavía Él tenía una cosa más que hacer, dar su vida, morir en la cruz por nosotros. Su nacimiento, sus enseñanzas, todos sus milagros, todos los señales, Juan fue preparando por eso. Él ha completado, check, toda la obra, faltando una cosa más para glorificar al Padre, para morir en la cruz. Y cuando Él estaba al punto de morir, Él proclamó, consumado es. La obra es terminado. ¿Qué es esta obra? Pasa conmigo a Juan 3, que hemos leído. ¿Qué fue la intención o la meta que Dios Padre tenía por enviar a su Hijo a este mundo para sufrir? Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Envió a Jesús. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús fue enviado por primera vez para salvar al mundo. Fue una misión de rescate por un mundo muerto en su pecado, por un mundo separado de Dios, por un mundo que merece ir al infierno y ser bajo el poder de Satanás por la eternidad. Pero en esta misión de rescate, el Padre, en amor por el mundo, envió a su Hijo para venir y salvar al mundo. Pero ¿cómo podía ser posible? ¿Qué tenía que hacer para salvarnos? ¿Solamente enseñarnos un camino mejor? ¿Solamente tratar de instruirnos en cómo no pecar y tratar un poco más, de ser un poco más santo? No funciona. Necesitamos algo más radical. Necesitamos un sacrificio primero por nuestro pecado. Y eso es lo que Juan anunció en Juan 1. Pasa conmigo allí. Juan 1, 29. Tenemos esas palabras de Juan el Bautista, quien preparó por la venida de Jesús. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dice versículo 29 de Juan 1, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí el Cordero de Dios, el Cordero perfecto enviado por Dios para quitar nuestro pecado. Tal vez por nosotros hoy en día no tiene mucha significancia, pero por los judíos entendieron perfectamente que el Antiguo Testamento, que Jesús vino para completar, tenía a su centro un sistema de sacrificios. Porque Dios es santo y la paga del pecado es muerte. Y si vamos a acercarnos a ese Dios santo, necesitamos una paga por nuestro pecado. Necesitamos algo para lavarnos y limpiarnos de nuestro pecado, para que podamos acercarnos a Dios. Fue sangre de un sustituto. Y por eso, día tras día, los israelitas tenían que traer corderos, machos cabritos, al templo de Dios y poner sus manos sobre estos animales. Tenían que ser animales perfectos, porque este animal iba a sustituir por el pecador. Y ponieron sus manos sobre el animal y confesaron sus pecados. Y identificando con ese animal, fue un símbolo de transfiriendo su pecado a ese animal. Y después mataron el animal. Y colectaron su sangre y lo pusieron enfrente del altar. Limpiaron el altar como una presentación a Dios. Ese animal ha muerto en mi lugar. Permítame acercarme a ti. Pero sabemos que no fue suficiente. Un animal no puede ser un sustituto por un ser humano. Pasa conmigo a Hebreos 10.
Hebreos 10, casi al fin de la Biblia, aquí vemos con más claridad qué fue la significancia de Jesús diciendo, consumado es. Fue para proclamar que no hay más sacrificios, no hay más obras que hacer, pero que Jesús, el Cordero de Dios, en su muerte ha quitado nuestro pecado. Y por eso la obra es consumado. Hebreos 10, versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Un cordero no puede sustituir, al fin de cuentas, por un ser humano. Necesitamos un ser humano perfecto para sustituir por nosotros. El problema es que no hay nadie perfecto. El sacerdote tenía sus propios pecados, como nosotros. Versículo 12. Pero Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Escúchalo, el poder de esas palabras. Un solo sacrificio por los pecados para siempre se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en los cielos, sentado a la diestra del Padre, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Eso es increíble. Miles y miles y miles de corderos, de machos cabritos, muriendo como sustitutos, no podían pagar por los seres humanos y nuestro pecado. Pero Jesús, el Cordero de Dios, vino el perfecto Dios y perfecto hombre, y Él murió en nuestro lugar. Y muriendo allí, no tenía que morir vez tras vez tras vez. Cuando Él proclamó, consumado es, Él estaba diciendo, este es el último sacrificio, una vez para siempre. Y que todos los que son míos son perdonados. Versículo 14. Por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Todos que creen en Él, en los ojos de Dios, somos perfectos para siempre por la ofrenda una sola vez de Jesús en la cruz. Es increíble. Jesús estaba proclamando, consumado es. Él estaba diciendo, la obra de salvación es terminado. No hay nada más que podemos añadir. No hay ninguna obra que podemos hacer para mejorar el sacrificio de Jesús. No hay nada que podemos hacer para añadir un poco a su sacrificio, para ser un poco más agradable a Dios. No hay una posición más perfecto que perfecto. Y versículo 14 dice que somos perfectos para siempre. Los que son santificados, los que son en Cristo, somos perfectos para siempre en Cristo. Consumado es la declaración. Nuestra salvación es completo, es terminado, es consumado. Hemos llegado a la meta. Si sentimos incompletos, si sentimos no hemos llegado, así somos en nuestra naturaleza. Ninguno de nosotros ha llegado a la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos llegar a la perfección? Es por creer en Cristo. Es por creer en Cristo. En Juan 6, 29, vamos a regresar a Hebreos, pero quiero ver Juan 6. Versículo 28 y 29. Preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que ha enviado. ¿Qué es la obra de Dios? ¿Qué es la obra que Dios demanda de nosotros?
Jesús dice, es creer en Él que el Padre ha enviado. En otras palabras, es creer en Jesús. La única cosa que nos salva es fe en Jesús. Hay una historia que escuchó esta semana de un otro pastor en tiempos antiguos enseñando sobre estas 7 palabras de la cruz. Él dijo la historia de un granjero, un carpintero. El granjero fue un cristiano. Él creyó que él fue un pecador y que Cristo murió por sus pecados. Y por creer en Cristo, sus pecados fueron perdonados. Pero el carpintero, siendo buen trabajador, pensaba que él necesitaba trabajar más para ganar el favor de Dios, para recibir el perdón de Dios. Y siempre el granjero estaba tratando de explicarle, no hay nada más que tiene que hacer. Solamente creer en Cristo. Y un día, para ayudarle, para ilustrarlo, él compró de ese carpintero una puerta elegante que él ha hecho de sus manos y fue muy bonito. Y él lo compró, el granjero del carpintero, y lo puso enfrente de su casa. Un día el carpintero estaba pasando por su casa y ahí el granjero tomó su obra y estaba con una hacha cortándolo. Y el carpintero ¿qué estás haciendo? Con la puerta que pasó tanto tiempo haciéndolo perfectamente, ¿qué estás haciendo? Él dijo, pues estoy terminándolo. No, ya, terminado es. Así es la obra de Cristo. Él ha hecho todo. Y tratando de añadirlo, de terminarlo, no lo podemos. Solamente lo destruimos con nuestras obras. Jesús hizo todo. Fue perfecto su obra, su sacrificio por nosotros. Y la única obra, si podemos llamarlo una obra, es creer en Cristo. Creer que Él murió por nuestros pecados. Creer que en la cruz Él tomó toda la ira de Dios y que Dios fue satisfecho. ¿Cómo sabemos que Dios fue satisfecho con su obra? El pasaje que hemos leído en Hebreos 10 dice que es porque Jesús no quedó en la tumba. Es porque cuando Él murió, el velo que separó Dios y los hombres en el templo fue rasgado en 2. Es porque Jesús resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Más que 500 personas han visto a Jesús con sus ojos resucitados y le vieron ascendiendo a los cielos y ahora Él está sentado. Ningún sacerdote podía hacer eso con todos sus sacrificios. No podían sentarse, siempre estaban trabajando, pero Jesús, ofreciendo un sacrificio una sola vez para siempre, se sentó y un día Él regresará. Y si Jesús ha dicho, consumado es. Si el Padre ha dicho, en resucitando Jesús, sí acepto este sacrificio. La obra de salvación es completa. ¿Quiénes somos para preguntar eso? Y decir, sí, pero necesito añadir un poco más. Creemos en Cristo. Dios ha dado testimonio. Jesús ya ha proclamado. Es por nosotros de recibirlo, de creerlo. Y recibimos el perdón de Dios. Seamos perfectos en sus ojos solo por creer en Jesús. La tercera meta cumplida cuando Jesús murió fue derrotar a nuestro enemigo Satanás. Pasa conmigo otra vez a Hebreos capítulo 2. En Hebreos 2, versículo 14 y 15, leemos esas palabras. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, es decir, Jesús, igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Otra vez, ¿qué ocurrió cuando Jesús murió? Cuando Jesús proclamó consumado es.
Él dijo, y él lo hizo, versículo 14, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Hasta este punto en la historia humana, desde el primer pecado de Adán y Eva, el enemigo Satanás ha reinado. Él tenía control en un sentido. Claro, Dios es encima de todo. Y Satanás solamente puede hacer lo que Dios le permite que hacer. Por ejemplo, como vemos en el libro de Job. Pero él fue señor de esta tierra, con almas esclavizadas a Satanás. Pero cuando Jesús murió en la cruz, él completó la profecía de Génesis 3:15, que él iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y con su muerte allí, él derrotó a Satanás de su poder, que fue la muerte. Con la muerte, Satanás podía controlar las almas, controlar las vidas por temor de la muerte. Pero Jesús ha conquistado la muerte. Los que creen en Cristo no temamos la muerte. Si Jesús no regresa antes, físicamente vamos a tener que morir. Pero al fin no es nada por nosotros. Porque Jesús murió y fue resucitado y seremos resucitados. No tememos la muerte porque sabemos que en este día en que moremos, estaremos en la presencia de Dios. Estaremos en el paraíso con Cristo. No tememos lo que antes teníamos gran temor. El COVID sería el fin del mundo por nosotros. Si lo tenemos y si lo moremos, ¿qué haremos? Pero con fe en Cristo sabemos, pues claro, no queremos morir, queremos vivir los días que Dios tiene por nosotros en esta tierra. Pero si moremos, solamente es para traernos al paraíso, en los cielos con Dios. No tememos la muerte. Jesús anuló mediante su muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Ahora no tenemos que obedecer a Satanás. Cuando somos tentados de pecado, nuestra respuesta debe ser no. Y la razón es porque Jesús ha dicho, consumado es. Yo he muerto, Satanás no tiene poder sobre ti. Versículo 15 otra vez. Él murió para librar a los que por el temor de la muerte están sujetos a esclavitud durante toda la vida. O como Colosenses 1:13 dice, Jesús nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Antes estábamos esclavizados, estábamos en la cárcel de Satanás, pero somos librados. Somos librados para servir a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios por fe en Cristo. Consumado significa que su poder, el poder de Satanás sobre nosotros fue derrotado. 4. ¿Qué fue consumado? La demostración del amor de Cristo por nosotros. No es el fin de su amor, pero Él ha llegado del fin de su demostración por nosotros. Pasa conmigo a Juan 13. Juan capítulo 13, versículo 1. Y toma en mente que esta palabra consumado significa, o tetelestai también significa el fin, la término. Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Comienza la nueva sección del 13 al 17. Él comienza toda esta sección en que Jesús va a enseñarnos sobre la importancia de amor con una explicación. Todo lo que Jesús estaba haciendo fue motivado por amor. Dice otra vez, habiendo amado a los suyos, sus discípulos y todos que iban a creer por medio de ellos, es decir,
todos nosotros, todo su pueblo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta palabra fin viene de la misma raíz de tetelestai o teleos. Otras palabras, Jesús nos amó hasta el consumado es. Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. Muchos de nosotros hemos tenido personas que son nuestros amigos cuando todo pasa bien, cuando no hay dificultad en nuestra vida. Pero cuando hay más dificultades, más sufrimiento, los que no son verdaderamente nuestros amigos separan un poco, porque duele o no quieren ser comprometidos con los problemas de otros porque tienen suyos, pero un verdadero amigo ama y demuestra su amor cuando los tiempos son especialmente difíciles. Una buena amistad es hecho por ese tiempo de sufrimiento. Para cuando no podemos más, tenemos a alguien para ayudarnos, apoyarnos, ser nuestro verdadero amigo. Jesús dice en Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y Jesús estaba diciendo, o Juan estaba diciendo de Jesús, cuando Él nos amó hasta el fin, Él está diciendo que la motivación, cuando Él estaba siendo burlado, cuando Él estaba siendo crucificado, cuando Él estaba estas 3 horas en la oscuridad separado de su Padre, todo que Él tenía que sufrir para llegar al fin, para llegar al punto de poder decir, consumado es, fue impulsado por amor por nosotros. La cruz es la gran demostración. Jesús nos ama profundamente. No hay nada más que Él podía hacer para demostrar que Él es nuestro mejor amigo. Que Él nos ama y nos ha amado hasta el fin, hasta el punto de proclamar consumado es, porque Él en amor estaba muriendo por nosotros. Cuando estamos sufriendo, Satanás quiere causarnos o tentarnos de dudar el amor de Dios. Dudar que Jesús es nuestro amigo. Dudar que Jesús está allí con nosotros y que Él puede traer un amigo mejor para ayudarnos en estos tiempos. Una tentación que va a ayudarnos de olvidar de nuestro sufrimiento. La bebida, las drogas, el sexo, el poder, el dinero, el entretenimiento, un mejor amigo, pero no hay un mejor amigo que Cristo. Cristo nos ha amado hasta el fin, hasta el consumado es. Él ha demostrado que Él ha sido fiel y Él será fiel. Él nos ama hasta el fin. Y cuando estamos en un tiempo de prueba, cuando estamos pensando, nunca voy a llegar al fin de este sufrimiento, sabemos sí, un día el dolor terminará. Y sabemos eso, porque Jesús murió en amor por nosotros para prometer, estaré contigo hasta el fin del mundo, hasta el fin de tu sufrimiento, hasta el fin de tu dolor, te amo y estoy allí contigo. Jesús estaba diciendo, consumado es para proclamar, te amo mi pueblo, hasta el fin. Finalmente, ¿qué comenzó? Él terminó toda la obra de Dios, pero también Él nos dio una nueva obra que hacer. Pasa conmigo a Colosenses, capítulo 1. Sin tener todo este contexto que hemos estudiado, Colosenses 1:24 podía ser un versículo misterioso.
Pero en la luz de lo que hemos estudiado, espero que podamos ver con claridad su significancia. Colosenses 1:24 dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Cuando leemos eso, debe darnos pausa. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Pablo dice, mis sufrimientos, alegro por mis sufrimientos por nosotros, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Cómo puedes decir Pablo? ¿Qué falta las aflicciones de Jesús? Jesús ha proclamado, consumado es. No hay más que sufrir. No hay más que hacer. No hay nada que podemos añadir a su obra. Fue un sacrificio una vez y para siempre. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Él dice, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. En otras palabras, ¿qué faltaba a las aflicciones de Jesús? No fue una vida perfecta sin pecado. Jesús completó eso totalmente. No fue ser burlado o separado del Padre o, al fin de cuentas, morir. Jesús completó toda la obra, podemos decir, redentora, sacrificial, de morir como nuestro sustituto. Jesús hizo todo eso. ¿Cómo recibimos esos beneficios? ¿Todos son salvos cuando Jesús dijo consumado es? No. Los que creen en Cristo son salvos. Los que escuchan la palabra de Dios y creen en Cristo son salvos. La única obra que Jesús demanda, hemos visto, es creer en Jesús. ¿Cómo pueden creer si no escuchan? ¿Cómo pueden escuchar si nadie lo predica? Y por eso estamos enviados, para proclamar al mundo esas buenas noticias. Que Jesús ha declarado consumado es. Y que todos que creen en Él también pueden ser contados perfectos en los ojos de Dios. Perdonados de todos nuestros pecados desde ayer y hoy y para siempre perfectos. Pero tenemos que proclamar, tenemos que anunciar esas noticias. Y Pablo dice, traiga sufrimiento. Como el mundo odiaba a Jesús, el mundo nos odiará. Tristemente, el mundo no quiere escuchar. Aunque parece como un mensaje tan glorioso por nosotros, es muy ofensivo al mundo. Porque dice, no hay nada que podemos hacer. Nadie quiere escuchar eso. Que te tengo que confiar en otro. Por naturaleza, por nuestra carne, queremos pensar que hay algo que puedo hacer. Hay algo que puedo, que me hace valor en los ojos de Dios. Y el evangelio es no. Somos hechos de polvo, somos pecaminosos, somos los que no tienen nada que ofrecer a Dios. Venimos con los manos vacíos y abiertos solamente para recibir por fe lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Este es ofensivo, pero también es el mensaje más dulce de todo el mundo. Porque si dependió en yo sé que sería imposible, que padecería. Pero no depende en mí, depende en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Y proclamamos eso. Y en esta manera completamos lo que faltó el sufrimiento de Jesús. Proclamamos estas noticias. Finalmente, pasa conmigo a Apocalipsis 21 y aquí terminamos. El Evangelio de Juan, el Apocalipsis, los dos eran escritos, inspirados por el Espíritu, escritos por el discípulo amado de Jesús llamado Juan. Y Juan comienza con esas palabras famosas, en el principio, como Génesis 1.
Génesis 1:1, primer versículo de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Juan 1:1 comienza. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Jesús es Dios quien creó toda la creación con su palabra. Y en Juan 19:30, Jesús diciendo, consumado es, estaba declarando, esta primera creación ha llegado a su fin. Esta primera creación contaminado con todo ese pecado y toda esa muerte, toda esa enfermedad, ha llegado a su fin. Y un día llegará nueva creación. Una nueva creación en que no hay enfermedad, en que no hay tristeza, en que no hay sufrimiento. Apocalipsis 21, versículo 1 dice, y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Brincamos al versículo 5. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Hecho está. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Un día Jesús regresará. Y la palabra del Padre será, hecho está. Nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra. No hay dolor, no hay pecado, no hay muerte, no hay sufrimiento. Hecho está. Proclamar a Dios. Hoy vivimos entre la proclamación consumado es en la cruz y hecho está en la segunda venida de Jesús. ¿Y por qué tenemos la primera proclamación, consumado es? Sabemos por seguro que la segunda palabra, hecho está, un día será proclamado por Dios. Todo será renovado, todo será nuevo. ¿Por qué sabemos? Porque Jesús declaró, consumado es. Y ahora está solamente, la obra es terminada y es por ellos por nosotros, de terminar la tarea, de proclamar este evangelio y después venga Jesús. Ayer el equipo de Cole a la mitad estaba ganando 5-0 en fútbol. Entonces ellos sabían a este punto, ya, han ganado, pero todavía no ha llegado al tiempo completo. Tenían 40 minutos más jugar, pero ya han ganado después de 40 minutos. Primer 40 minutos. Estamos en esta segunda mitad del partido. Jesús ya ha ganado. Es 5-1, es millón no es 5-1, es millón a 0. Ya, Jesús ha ganado en la cruz. Esperamos por la declaración, ya, hecho es. Pero ya ha ganado en la cruz. Y por eso podemos tener esperanza en medio de nuestro dolor. Sabiendo que aunque las cosas parecen muy oscuras ahora, Él va a renovar todas las cosas. Hay una historia de un misionero en África. Y saben que hay muchos debates entre la interpretación del libro de Apocalipsis. Muchas profecías y símbolos y es un poco difícil de interpretar. Y el misionero vino a este tribu y un hombre allí muy sencillo en su casa hecho de polvo. Su piso de polvo estaba leyendo Apocalipsis. Y él dijo, ese es mi libro favorito, es Apocalipsis. Y, pues, ¿qué es tu interpretación de Apocalipsis? Y su reacción fue, pues, Jesús gana. Él entendió perfectamente el mensaje de Apocalipsis. Jesús gana en el fin. Y el mensaje de consumado es Jesús ya ha ganado. Y por eso sabemos, Él ganará. Y si sentimos como estamos perdiendo ahora en nuestras vidas, si creemos en Cristo, podemos con Cristo gritar con victoria. Consumado es nuestra salvación, consumado es nuestra esperanza y es por nosotros
de creer en Cristo, creer que su palabra es fiel y verdadero, creer que su obra por nosotros en la cruz, en salvándonos, es completo. No hay nada más que podemos hacer para añadir a su obra. Creemos en Él y somos perfectos en los ojos de Dios. Satanás no tiene poder sobre nosotros. Decimos no al enemigo porque Jesús dijo, consumado es. Y cuando pensamos solos, cuando sentimos que Dios es lejos de nosotros, o tal vez que Él no existe, recordamos que Jesús nos ha amado hasta el fin, nos ha amado hasta el consumado es, y Él murió por nosotros. Y por eso, aunque tenemos que sufrir para compartir esas palabras con otras personas, para vivir con Cristo, ya hemos ganado y esperamos el día en que el consumado es completado con hecho está, en la nueva creación. Oramos, hermanos. Gracias, Jesucristo, por lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu muerte en la cruz por nuestros pecados. Y te pido, oh Señor, si hay alguien aquí que está tratando con sus obras, con su religión, con sus actos, de ganar tu favor, oh Señor, te pido que le da el don de fe en ti para ver y escuchar esas palabras, consumado es, y sentir en el profundo de su ser tu paz, tu perdón, creer tus palabras y no sus sentimientos. Cuando tú has declarado, oh Jesucristo, consumado es, que nuestra salvación es completa, oh Señor, traiga a todos que confíen en ti en medio de esos tiempos de pérdida, de sufrimiento, un sentido de esperanza y gozo sabiendo nuestra salvación es completa, es consumado. Y motívanos, oh Señor, de compartir esas palabras con otras personas para que ellos también puedan disfrutar en tu victoria. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.